Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, internet afuera. Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Me pasé, ¿no? Le pifiaste un poquito. No, le erré. Pero no importa, acá estamos, tratando de recuperar energía, el aliento y adelante con un gran programa que promete ser hoy con invitados de primerísimo nivel. Primer nivel, por eso vamos a apurarnos mientras todavía no lo tenemos. ¿Cuál es un primer tema como para decir, bueno, adelantemos? Mirá, hay un tema donde los columnistas de este programa tienen opinión formada, que es el tema del concurso de Oil Combustibles, que vamos a tratar de hacerlo fácil. Oil Combustibles, todo el mundo sabe, es la nave insignia, la empresa petrolera de Indalo, del grupo de Cristóbal López, que acaba de serle rechazado su presentación de concurso preventivo, la vieja convocatoria de acreedores, es decir, ese proceso donde la empresa dice que está en cesación de pagos, llama a todos sus acreedores y les dice, bueno, negociemos a ver cómo podemos salir, quiero preservar la fuente de trabajo, este es un poco el espíritu. Sí. Pero es un concurso que venía bastante complicado por la historia de lo que hemos denunciado varias veces en el programa, que es la retención de esos 8.000 millones de pesos de impuestos a los combustibles que hizo la empresa Cristóbal López. Y lo que dice el juez Vitale, juzgado 4 en lo comercial, en su resolución de ayer, es poco común en el ámbito de la justicia comercial. El juez rechazó el concurso alegando que la empresa había cometido fraude y que no se la debía premiar con una solución concursal. Sí, yo creo que allí un poco el juez lo que hizo es tomar los dichos de la Corte, porque este caso llegó a la Corte, fue tomar resoluciones de la justicia criminal, tanto, creo que en lo penal económico también tiene la causa, ¿no?, de los combustibles. La tienen, aunque eso pasa federal ahora, ¿no? Bueno, pero está la causa tributaria, penal tributaria, y por el otro lado también tiene el caso federal el juez Ercolini, que ahora es el que subsume, o sea, que reabsorbe, me parece, la causa tributaria va a ir a parar a manos de Ercolini. Así es. ¿Cierto? Ahora, el problema, Alfredo, ahí, no vamos a hacer tecnicismo porque que la gente no se maree con esto. Pero en realidad en la etapa preliminar del concurso, lo que suele hacer un juez comercial es verificar que están cumplidos todos los requisitos formales que pide la ley, el listado de los acreedores, la enumeración de todos los bienes que tiene la empresa, los motivos por los cuales está en cesación de pagos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, si está todo eso cumplido, abre el concurso. Ahora, como vos dijiste bien, la Corte, digamos en términos coloquiales, estaba enojada o se manifestó enojada con el tema del traslado de la competencia, porque realmente esta empresa trasladó su domicilio a Chubut y pretendió abrir el concurso preventivo en Chubut. Entonces lo que resolvió la Corte era cuál era el juzgado que tenía que intervenir. Exacto. Y en lugar de autorizar la intervención de Chubut como pedía la empresa, estableció que tenía que ser el juez de Capital, cosa que a mi criterio tenía bastante lógica, porque acá es donde tenía el domicilio antes de estar en esta situación. Lo cambió para llevar el concurso a Chubut. Sí, para tratar de vincular a algún juez más benévolo que
tratase de alguna Claro. manera ser condescendiente con las necesidades del grupo empresario. Del grupo empresario y ¿no? posiblemente la preservación también de las fuentes de trabajo, porque la producción petrolera era ahí. Tiene todo un sentido, pero evidentemente fue una maniobra que la Corte con mucha dureza descalificó como fraudulenta. Sí, sí. El juez se toma de eso ahora y dice, dado este fraude, el remedio concursal no está dado, es decir, la posibilidad de llamar a todos los acreedores y seguir adelante con la empresa, no está dado para quienes cometen fraude. Y eso a uno le suena bien, como un concepto, digamos, como un principio de los que estamos apegados a la ley y a la buena fe. Pero hay quien entiende, y buena parte de la doctrina entiende, que esta es una situación en la cual se abre el concurso preventivo primero. Y después, a la hora de ver si se llegó o no a un acuerdo con los acreedores, se decide si el deudor merecía o no merecía. Se suele abrir, no es que se Normalmente abrió. se abre. Sí, En este caso no se abrió. Sí. Y bueno, acá tenemos algún párrafo de algún distinguido profesor de la materia que dice que la interpretación de la ley de concursos que hace el juez de ver si el deudor merece, entre comillas, el concurso, fue abandonada en 1995 al sancionarse la nueva ley de quiebras. Hoy lo que interesa es la empresa y no el empresario. Es decir, el empresario que vaya preso si tiene que ir preso. Sí. Pero a la empresa no hay por qué negarle la chance de seguir adelante. Sí, más que nada la empresa como fuente de trabajo, fuente de empleo. Tal cual. No debemos olvidarnos que el grupo Indalo debe tener, no sé cuántos, Miles. 5.000, miles de empleados en sus distintas empresas. Y Así acá es. lo que corre una suerte de quiebra o de cese completo prácticamente es buena parte o casi todo, o todo el grupo. Y lo sí, cual porque si se implicaría cae- un golpe fuerte a lo que hoy ya es más que suficiente porcentaje de gente sin trabajo, y mal que mal estas son empresas que están dando trabajo. Sí, es cierto que algunas de ellas están en crisis hace rato, por ejemplo, las empresas periodísticas del grupo la están pasando mal, La no están mayoría cobrando, están muy mal. están muy mal, y bueno, y la cuestión está de que si las empresas van a salir o no de la crisis. Bueno, no sé las probabilidades que hay, habrá que tomar empresa por empresa, pero realmente hay un riesgo alto. Ahora, acá se enfrentan las dos teorías, la de preservación de la fuente de trabajo, la de mirar más a la empresa que al empresario, frente a la otra cuestión que es la actitud que ha tenido este empresario de no cumplir con las obligaciones fiscales, de utilizar esos recursos, esos fondos de recaudación de impuestos que eran simples retenciones, los hizo propios, y según lo que está diciendo y contando el juez del concurso, pareciera que fueron transferidos esos fondos en gran parte, en buena medida, a las otras empresas del grupo y a personas allegadas al grupo económico Indalo. Tal cual, Bueno, y en malas condiciones, digamos, sí. en condiciones peores a las del mercado. Sí, realmente es preocupante. Yo creo que el tema todavía va a dar bastante que hablar. Hay toda una corriente, más que nada desde el punto de vista periodístico en general, que está realmente castigando desde hace rato a Cristóbal López y todo el grupo desde hace, bueno, ya tiempo largo, un poco por la historia, ¿no? Porque hay muchas decepciones, porque ha habido muchísimas cosas, y este vínculo y este crecimiento vertiginoso que tuvo el grupo durante la época kirchnerista ha dejado mal parado a mucha gente y bueno. Así es. Ahora, muy breve, nosotros estamos en Al Derecho y al Revés. Nuestro amigo, también columnista del programa, Adalberto Buceto, también profesor universitario, él dice que coincide con el abandono de la idea, porque Adalberto está volando en este momento desde Madrid, de regreso, Sí. Coincide con el abandono de la idea de que el concurso de preventivo es un beneficio para el empresario y que lo que importa es la empresa. Pero, dice, eso no debe llevarse al extremo de dejar utilizar el remedio cuando se prueba de manifiesto un fraude, porque de esa manera le seguimos dejando la administración a los que delinquieron. Esto dice Adalberto, y dice que es una mirada fría desde Madrid. Sí, señor. ¿Fría porque hará frío allá? ¿O Posiblemente sea por la temperatura. Ya va a entrar en calor, ni bien aterriza acá Tal en cual, Ezeiza. tal cual. Te esperamos, Adalberto, para cuando puedas, si es posible, el martes próximo. Bueno. ¿Querés que tratemos un poquito, porque el otro tema que hubiera sido también bueno conversarlo con nuestros invitados, pero podemos anticiparlo, es este Avancemos. informe de la auditoría
del Consejo de la Magistratura, la auditoría pedida por el Consejo de la Magistratura. Sí, que lo está comentando el diario La Nación, me parece. Lo comentan varios, pero en particular está el comentario de nuestro amigo Iván Ruiz, que estuvo la semana pasada con nosotros. Sí, sí. Y Iván destaca lo que todos sabemos, creció la demora promedio. ¿Te acordás que históricamente, de acuerdo a los informes de ASIG, de CIPEC, de las ONG, de la sociedad civil que investigaron el tema, era de 14 años? Sí. Ya estamos en 15. Ah, bueno. Ya podemos hacer la fiesta de Somos 15. campeones. Sí, una maravilla. Primer premio. Además de que son 15 años, tirame un porcentaje de los casos en que ni siquiera se indagó, es decir, indagó es tomarle declaración, todavía ni se le tomó declaración a los imputados. Y seguro que es algo así como el 10%, el 20%, bueno, no sé, entre el 10 y el 20. Podrías subir, pero no sé si nos alcanza el programa si te hago subir así. Bueno. 77%. Ah, Dios mío. Increíble. 77% entonces, ¿de qué? De los casos todavía no se indagó a los imputados. O sea, ni siquiera se llegó a la etapa de llamar a los imputados y decir, señor, usted tiene algunos elementos que lo incriminan, tal cual. Venga a una declaración indagatoria y defiéndase. La verdad que es casi una falta de respeto, ¿no? Esto quiere decir que las causas están algo así como planchadas, ¿no? Como se diría. Están planchadas. Algunas se mueve según los tiempos políticos, ahora se están moviendo bastante. Sí, algunas. Algunas. No todas. Y sí. como siempre se mueven las que se refieren al gobierno anterior o a los anteriores. Nunca se mueven rápidamente, salvo para archivarlas, las que se refieren al gobierno que está en el poder. Ahora, este informe abarca el causas antiguas, causas viejas, no tiene, porque claro, de este último periodo, cuanto mucho tendrán una demora de como máximo de 2 años, ¿no? Que es el tiempo de este gobierno. Este gobierno efectivamente no está involucrado porque es una muestra tomada en noviembre de 2016 de causas que por lo menos tenían 5 años. Así que, bueno, me están diciendo que tenemos en el piso a Hugo Machiavelli, ¿es verdad? Sí, así nos está adelantando. Seguramente el comité de recepción le está abriendo la puerta en este momento. Es un placer. Sí. Es un placer. Así que bueno, en momentos más los vamos a tener aquí. Veremos si se ha traído su traje ajustado o si pudo pasar antes por alguna sastrería de la zona. Los otros días en la radio lo estaban un poco cargando al amigo Machiavelli por su forma de vestir característica, pero él mismo se carga, así que no, tranquilo. Ahora vos sabés que mientras tanto cita Iván Ruiz este párrafo que nosotros lo escuchamos personalmente del fiscal Federico Delgado, otro de nuestros invitados del año: la justicia es tolerante con el poder de turno y feroz cuando esa gente deja el poder. En lugar de funcionar como instancia de control del poder, la justicia funciona como parte del juego al que debería controlar. Y algo muy parecido dijo Mariano Vergés también, que en su libro dice algo similar, sí. Y Tato Yang en el libro negro de la justicia, pero parece que estas cosas no se leen demasiado, ¿no? No, es un tema complejo, de solución compleja, que no sé si va a llegar alguna vez, porque aquí, por empezar, ningún gobierno, ni ninguna instancia quiere perder el manejo del Consejo de la Magistratura, que sería el organismo que los nombra, los jueces, y el organismo que los sanciona en el caso de incumplimiento, de faltas a su tarea, a su trabajo en forma de vida, o que le llama la atención. Bueno, ningún gobierno, los poderes ejecutivos de los respectivos gobiernos siempre han querido tener el manejo, y si no fue el Poder Ejecutivo, fue una combinación del Ejecutivo con el Legislativo, pero claro, como el Legislativo en su mayoría también está integrado por gente del mismo partido, en definitiva de la misma cosa se trata. Sé que existen inquietudes por el nuevo proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, sobre el cual, si bien se mejoran los porcentuales y la integración... Sí, porque baja la representación política, ¿no? Lo cierto es que para algunos juristas, y a mí ya me han llegado algunas inquietudes al respecto, todavía no se ha logrado, alcanzar la palabrita famosa que preocupa a todo el mundo y que está dentro de la Constitución y que debiera ser inspiradora para la ley del Consejo de la Magistratura, que es
lograr el equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Bueno, todavía sí, yo creo que se sabe. Yo creo que el equilibrio es aquel que permite que el Consejo no sea ni utilizado como un organismo que ampare a jueces que no actúan en debida forma, pero tampoco que sirva como un organismo de apriete, de extorsión de los jueces para que resuelvan o decidan de una o de otra manera. Yo creo que esto de alguna forma viene incidiendo indudablemente en el espíritu de los jueces en todos estos años y los han hecho que en ciertos momentos aceleren las causas y en otras épocas las pisen, les pongan un pie encima y no dejen que éstas avancen. Y ese temor reverencial, digamos, a recibir ese propio castigo por actuar de una u otra manera, ha llevado a que algunos de los jueces, que no son tontos, sean justamente ambivalentes. Y aquel que se arriesga a sacar los pies del plató, no le ha ido bien, ha tenido que rendir cuentas, mientras otros que se han ido adecuando a las distintas apetencias de los diferentes gobiernos, llámese Norberto Yarvide, por ejemplo, han sobrevivido hasta poquísimo tiempo atrás, ¿no? Y se han ido sin siquiera las acciones que se les debieron haber promovido en contra. ¿No? Eso es una cosa bochornosa. Yo puedo entender que le acepten la renuncia, pero Hugo, te saludamos al aire. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer tenerte con nosotros. Estamos recibiendo a Hugo Machiavelli aquí en el piso, que se ha venido con un look muy deportivo, donde ponete cómodo donde vos dijiste quieras. Que podía venir de traje y el hombre vino con la informalidad que corresponde. Lo que pasa es que estamos en plena batalla, ¿no? La batalla cotidiana y acá estamos. Así que gracias por la invitación. Pero se trata de una batalla que tiene que ver con el uso de armas, porque me parece que venís camuflado con, con esa camisa con los Marines, de fajina, verdad, y que obsequiaron esa camisa. La idea bueno, qué sé yo, se nos pegaron los... No, es una camisa que cada tanto usa, sí, qué sé yo. Señores, digamos que hoy tenemos como un invitado muy especial, especialísimo, al periodista que yo creo que requiere muy poca presentación, porque todos nosotros lo escuchamos en las radios, y particularmente en la radio de todas las mañanas, en la radio de la red, ¿no? De Luis Majul. Eso todos los días, de lunes a viernes, ahí al pie del cañón, y los vemos los fines de semana, por lo menos, en el programa también de Majul, que se llamaba... La Cornisa. La Cornisa, claro. Famoso programa de Luis 19 Majul. 19 años va a tener de existencia. 19 años. Pasaron algunas cosas. Creo que 3 más largos, con más tiempo en la tele actual. Hola. Sí, ahora lo que pasa es que... Pásame el auricular, porque como no me escuchan, no sé cómo estoy saliendo. Defecto del oficio de la radio, no ponerse los auriculares porque uno no sabe cuán alto está saliendo. Ahora me escucho mejor, tengo retorno y seguramente se me escuchará. Decía que La Cornisa va a cumplir 19 años el año próximo, así que... Hugo, ¿y cuánto hace que estás con y 5 años. 5 años. Son unos cuantos. Sí, son unos cuantos, sí. Yo cambiaría un poquito porque estábamos hablando de temas que por supuesto vos conocés bien, estuvimos hablando del concurso de Oil Combustibles después del informe sobre la justicia que pidió el Consejo de la Magistratura, que preocupa tanto por la lentitud. Pero yo realmente quería conversar un poquito de tu libro. Sí, cómo no, con mucho gusto. Porque me parece que plantea una problemática en extremo compleja. Yo la conozco hace muchísimos años, tengo más de 40 años de abogado y tuve casos de adopción en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, y conocí lo que es esa dificultad tremenda para llegar a que los matrimonios que quieren realmente recibir con su amor a quienes no tienen la posibilidad de tener un hogar, accedan a eso. Y yo creo que vos desde tu experiencia personal estás instalando esa problemática. Sí, por lo menos intentando que eso esté en la agenda argentina, en los temas que muchas veces, por no resultar urgentes, quedan tal vez postergados, porque si bien la nueva ley de adopción mejora las condiciones de la anterior, todavía me parece que el sistema burocrático es el que impide de algún modo
este encuentro entre padres que buscan adoptar, con uno de los mayores deseos que tiene el ser humano, y los chicos que crecen en hogares sin encontrarse como un abrazo partido con quienes los buscan y perdiendo tiempo, ese tiempo que nunca van a volver a recuperar, chicos que, reitero, que necesitan de un hogar y de padres que están buscándolo. Y cuando el Estado no es eficiente, no es eficaz, no actúa de manera inteligente, ¿qué es lo que surge? Como siempre, las mafias, el crimen organizado, que sí no necesita burocracia ni ninguna estructura y que rápidamente y lo comercializan con personas que por ahí no son conscientes de que están cometiendo un delito, pero más allá del delito, lo que se afecta, y este es el problema de fondo, es la identidad de esa persona a la que se le va a suprimir la identidad. A mí me escribieron de una manera y ese papel, digamos, está invalidado, o sea, es un papel, una partida de nacimiento apócrifa. No responde a la realidad. No responde a la realidad. Y eso es una búsqueda desesperada que es parte de lo que yo cuento en el libro. Una solución incompleta, es una solución que ha sido, digamos, quizás, por supuesto, una salida transitoria que no ha servido, pero que, bueno, fue quizás el menos malo de los males, ¿o no? Es difícil, ¿no? Es un tema complicado. Es un tema complicado, interesante el costado que abordas. Sí, claro, pero... nuestro programa es al derecho y al revés. Es decir, está muy bien. Muchas veces de analizar por qué. Todo esto tiene un porqué, tiene una razón. Totalmente. Yo creo que mucho peor que tener una familia adoptiva, pero clandestina, si se quiere llamar de esa manera, que directamente que ese chico no tenga un futuro, no tenga ninguna posibilidad de contar con una familia. Totalmente. Así que me parece que eso es un tema que hay que analizarlo. De hecho, en mi caso, pese a que muchas organizaciones me dicen, no, pero vos tenés que hablar de que sos un apropiado, yo no lo siento así, y los términos, el lenguaje clausuran a veces los sentidos, y en este caso yo siento por el contrario que me salvaron mis padres de crianza, más allá de que me ocultaron este dato, y después seguro hablaremos de eso, pero más allá de esa cuestión muy cultural y muy de la época, a mí me salvaron la vida, claramente, y entonces, sobre aquellos que me dieron, o sobre la mamá que me entregó, o por cualquier razón, si fue por plata, si fue por presiones, si fueron condiciones personales, lo que fuere, mi única pregunta es ¿por qué? Claro. Entonces no tengo ningún tipo de demanda, ni ningún tipo de resentimiento, ni ningún sentimiento negativo para quien no me pudo criar, y sí la alegría y el beneficio y el agradecimiento a mis padres que lo hicieron. Ahora, miremos el lado, digamos, positivo, miremos hacia futuro, hacia adelante. Creo que ha habido en nuestro país muchos intentos legislativos, iniciativas de organizaciones civiles, de resolver este problema en forma integral. Nunca se ha logrado el mecanismo de adopción. ¿Vos crees, Alfredo, realmente que hubo intentos? ¿Sabes que mi sensación es que es un poco lo contrario? Fíjate, en realidad hubo algunos gestos de buena voluntad. Por ejemplo, como dice bien Hugo, la nueva ley es mejor. En realidad fue evolucionando un poco la legislación, pero los mecanismos burocráticos siguen siendo exactamente los mismos. No es una prioridad. La justicia, creo que ustedes lo saben, son hombres del derecho, y la justicia, ustedes saben, está rebasada, está colapsada, sí. Es obsoleta en sus métodos, es obsoleta también en cuanto al personal no capacitado, y por supuesto hay una gran cantidad, pasa como en la medicina, de gente que se toma las cosas en serio y deja su vida tratando de laburar a full, a destajo muchas veces, pero hay otros que van a cumplir, a ver si le dan un cargo más, o cómo obtienen el próximo paso, pero lejos están de querer, que la justicia mejore. Pero ¿no? déjame terminar la idea que no me dejó concluir Alejandro. Eso es parte del programa, ¿no? Sí, es parte del programa y de nuestras costumbres, pero bueno, eso lo hace un poco también más entretenido. Claro, ¿no? claro. ¿Se pelean afuera del aire? No, peleamos un rato. En la arena, digamos. En realidad tratamos de hacer un poco de demostración de pelea que aquí adentro para bien, darle un poco más de ritmo al... Empatía, claro. Sí, pero en realidad lo que yo estaba tratando de expresar o preguntarme es lo siguiente, y quiero destacar esto.
le decimos a los oyentes que mañana, el día de mañana, sí. y esto después viene a completar la pregunta, déjame completar la pregunta. Mañana Hugo Machiavelli está invitado o está propuesto o va a concurrir al Senado de la Nación, porque el Senado de la Nación, a través de alguna iniciativa de algún senador, ha decidido otorgarle un diploma de honor. ¿Estoy bien? Estamos es un diploma bien. de honor a Hugo Machiavelli. Uno dirá, Hugo Machiavelli, un periodista, un diploma de honor. ¿Y por qué tanto mérito? Bueno, lo que pasa es que Hugo Machiavelli toca en su libro, en este libro del cual empezamos a hablar hace un momento, que está titulado ¿Quién soy? Y creo que tiene un subtítulo. En busca de la identidad. En búsqueda de la identidad. Yo diría que ese sería el título completo. Empalma con una necesidad no satisfecha, no resuelta de la sociedad argentina. Uh-huh. Y si el Congreso, o el Senado en este caso, ha tomado esta iniciativa, es porque ha entendido de que este libro es un aporte, este libro trae una inquietud, vuelve a poner el tema sobre el tapete, y tal vez sea una amiguita, o sume algo más para la solución del problema o del encaminamiento. Acá hay un problema que es el tema judicial, obviamente, las demoras en las adopciones, los trámites, que no funciona la mecánica. Y hay un problema legislativo también que hay que resolver, me parece. Y el problema yo creo que el problema es integral. El tema es encaminarlo. Ahora, hoy nosotros te invitamos para que vos nos cuentes tu parecer desde tu experiencia. Aprovechá este micrófono, hacelo tuyo, y trata de adelantarnos, danos la primicia de lo que le dirías a los legisladores o a las personas que mañana concurrirán seguramente en gran cantidad a escucharte a vos y al resto de la gente, porque esto lo presenta Graciela Ocaña, ¿no es cierto? Sí, la diputada Graciela Ocaña va a estar allí, el intendente Diego Valenzuela, un compañero de la infancia del barrio allí de Santos Lugares, Casi periodista, y el senador Pedro Brailiar Pocar, el impulsor. Que es el impulsor, un hombre de Corrientes, que quedó muy impactado cuando yo presenté el libro allí en el Ateneo, en la Avenida Santa Fe, en abril de este año, porque en su provincia él ve esto como algo repetido, ¿no? Algo que se da no solo en Corrientes, en Misiones, con el tema de la venta de bebés y con todo el crimen organizado alrededor, ¿no? De lo peor de este comercio. Yo diría dos cosas, porque quiero ser de algún modo, ¿cómo decirlo, no? Expresarme así libremente mientras te escuchaba, que se me ocurren. Por un lado, creo que la cultura de una sociedad se modifica a partir de dos elementos, ¿no? De la comunicación, de los valores que se comunican y de las conductas que son transmitidas. Mucho hablamos de la familia, de cómo al perder la Argentina el valor de la familia como célula de la sociedad, se fueron pervirtiendo valores, la falta de ejemplos que surgen en las pequeñas comunidades, como son los clubes de barrio, referentes en la política, etcétera, etcétera, se fueron subvirtiendo y fueron perdiendo valor algunas cosas vinculadas con la moral. Entonces, por un lado, yo creo que hablar de esto lo que hace es permear en ese imaginario colectivo, ¿no? Imaginario social, así se llama en comunicación, a este universo al que todos pertenecemos, y entonces empezamos a hablar de lo que no se habla. Y sobre esto hay que decir que hubo algunos cambios. Por ejemplo, ¿por qué a mí me ocultaron mi identidad? Bueno, creo, porque no lo terminé de hablar con mis padres, incluso hasta por vergüenza y por miedo, creo que, por un lado, porque en la cultura de ese momento el qué dirán era lo que reinaba. No estaban las redes sociales, hoy vivimos en una sociedad con una intimidad mucho más chica, eso es bueno y malo en sí mismo, pero es muy difícil, es decir, si yo quiero conocer el perfil de ustedes, entro a sus perfiles de redes sociales, puedo saber un montón de cosas y la intimidad de ustedes queda más reducida, y la nuestra en general, a un montón. Antes era más la vida social del salir a la calle y de la apariencia. Y el ¿no? qué dirán. Y el qué dirán. Sí, entonces las mujeres muchas veces usaban almohadones para simular embarazos, para evitar que se supiese que había alguna dificultad allí en ser mamás. Tengo un caso en mi familia. Bueno, yo conozco también casos. ¿Viste? Sí. Y por conozco otro casos donde nunca se le reveló
Bueno, a alguien. claro. Que yo ya sabido, después me distancié. Bueno. Iban más de 35 años y la persona no lo sabía. Claro. Y hasta vos viste que hay veces que se genera un cierto parecido más que físico, porque físico es genético, Sí. pero por las actitudes. Lo llama la epigenética Y eso. la verdad es que nadie lo hubiera dicho de afuera. Claro. Y lo ridículo, lo loco, es que en el entorno familiar, por supuesto, sí se sabía. Exactamente. Bueno, esto es lo que me pasa a mí. De hecho, hace un par de fines de semana me invitaron algunos primos a Rawson, un lugar aquí a 200 kilómetros cerca de Chacabuco, partido de Chacabuco, por la fiesta de primavera, y mis primas me contaban algo que yo no sabía, ni siquiera había hablado con ellas cuando escribí el libro, y es que todos lo sabían, pero estaba prohibido hablar de mi caso, ¿no? Entonces, esa prohibición tenía que ver con el qué dirán, y a su vez yo creo que hay un elemento que quiero creer que es así, y tal vez no lo sea, pero me parece que sí, y que tiene que ver con la protección, ¿no? Es decir, un adoptado en el colegio tal vez sufría algún tipo de discriminación, entonces había una serie de razones culturales, y me parece que ahí hubo ciertos cambios que vale la pena remarcar. Solamente en algunos lugares del interior y algunas historias un poco más antiguas revelan que las familias hoy le ocultan todavía esta situación a los hijos adoptivos, pero no es lo común. Lo habitual hoy es decirles, allanarles el camino, y sobre eso me parece que hay mucho para decir. El otro aspecto que no me parece menor tiene que ver con lo que también modifica una cultura, que es lo penal, la penalidad. De algún modo todos, y esto lo revelan los contratos sociales que fuimos haciendo a lo largo de la historia, todos necesitamos cierto control, o en todo caso, los delitos necesitan ser sancionados. Y esto también modifica la cultura. Cuando hablamos de la Argentina de la corrupción y decimos esperamos algunos cambios, bueno, esperamos que la justicia actúe, no solo porque suponemos que los valores tienen que ver con la honestidad y otras cosas, sino porque además tienen que ser sancionados quienes hagan el mal. Y en ese sentido, creo que otros países avanzaron no solo en lo legislativo, sino también en los controles, que ello en Europa. Yo estuve en España, en Salamanca, estudiando ahí en la Facultad de Derecho, Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo. Y hablaba con jueces y fiscales, y me decían, no, acá hay un seguimiento del embarazo súper estricto y no se piensa que alguien pueda venir de afuera y llevarse un chico a un hospital, o a su vez, las agencias de adopción internacional, ellos adoptan en España mucho de Etiopía, por ejemplo, porque tienen una baja en la natalidad en Europa y particularmente en España, tienen controles muy garantizados. Acabo de conocer la historia, en realidad, una amiga de la primaria que no pudo adoptar acá y acaba de adoptar en Rusia, 3 hermosas chicas, y tuvieron que hacer un trámite, pero fue más rápido que adoptar en la Argentina. Tremendo, entonces, el sistema de control, que también para mí está mejor en Colombia que acá, puede ayudar junto con la penalidad. Es decir, si uno va a una buscadora de pancia y adquiere un chico, tiene que saber que más allá del daño, porque por ahí hay gente que no se da cuenta del daño que puede provocar, tiene que saber que está cometiendo un delito. Y el delito tiene que ver con la trata. Hugo, nosotros, vos sabés que solemos hacer un corte a la mitad del programa. Claro. Ahora nos pasamos unos minutos, pero en buena hora. Pero te vamos a proponer que después de la pausa no solo toquemos que es un tema apasionante, que te toca totalmente a vos y que creo que es muy propicio tratarlo hoy de lleno y por completo, sino vamos a tocar tantos otros temas que te toca investigar en el día a día, en tu quehacer periodístico, y que, bueno, esta combinación entre persona que está en una situación particular porque justamente sos el autor de este libro, te inclinaste y te decidiste a abrir, digamos, tu corazón y contarnos a todos nosotros tu situación personal y la de muchas otras personas, pero también nos contás día a día, semana tras semana, qué es lo que está pasando con los problemas serios de nuestro país. A nosotros nos interesa absolutamente todo lo que está vinculado con aquellas cuestiones que afectan los intereses de los argentinos, de los ciudadanos en especial, recién lo mencionaste, temas de corrupción, de delitos, temas irregularidades, temas de delitos complejos que vos dominás a la total. Pero no quiero ser extenso, vamos al corte, sí, y seguimos. Corte porque nos va a matar Gerardo. Ok, cómo no. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo,
Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, internet afuera. Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vistas dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Emite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, internet afuera. Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. La verdad pasé, que le ¿no? pifiaste un poquito. No, la erré. Pero no importa, acá estamos, tratando de recuperar energía, el aliento y adelante con un gran programa que promete ser hoy con invitados de primerísimo nivel. Primer nivel, por eso vamos a apurarnos mientras Dale, todavía no dale. los tenemos. Dale, ¿cuál es un primer tema como para decir, bueno, adelantemos? Mirá, hay un tema donde los columnistas de este programa tienen opinión formada, que es el tema del concurso de Oil Combustibles, que vamos a tratar de hacerlo fácil. Oil Combustibles, todo el mundo sabe, es la nave insignia, la empresa petrolera de Indalo, del grupo de Cristóbal López, que acaba de serle rechazado su presentación de concurso preventivo, la vieja convocatoria de acreedores, es decir, ese proceso donde la empresa dice que está en cesación de pago, llama a todos sus acreedores y les dice, bueno, negociemos a ver cómo podemos salir, quiero preservar la fuente de trabajo, este es un poco el espíritu. Sí. Pero es un concurso que venía bastante complicado por la historia de lo que hemos denunciado varias veces en el programa, que es la retención de esos 8.000 millones de pesos de impuestos a los combustibles que hizo la empresa Cristóbal López. Y lo que dice el juez Vitale, juzgado 4 en lo comercial, en su resolución de ayer, es... Y mis 3 hijos de Estefanía, Priscila y Brandon. Y después periodista, trabajé en una iglesia, sea siempre con lo social, con las historias, ahí descubrí mi vocación como periodista, y después periodista de investigación, como si la necesidad de buscar algo, y que a los 30 y pico me entero de mi condición de adoptado. Entonces, vos ves que en mi caso, como hoy se dice, soy un resiliente si querés, pero de algún modo también he sufrido esa falta de información inicial.
Entonces, ¿qué es lo que, si yo hubiera sabido al principio, entonces menos fantasmas hubiese alimentado durante todo este tiempo? Esos fantasmas alimentados son los que hay que evitar, porque no es gratuito el ocultarle a alguien su identidad. Pero me da la sensación de que vos lo tomaste de una manera muy, Sí. muy tranquila, Sí. muy filosófica. Bueno, también se puso a escribir el libro, No, se de puso a trabajar acuerdo, sobre es una el tema. manera Sí. de transmitir un poco Sí. las inquietudes. Y que uno fue tiene. tarde todo, es decir, al principio cuando me enteré yo pensé que era un tema más de mis padres, dije, bueno, qué bueno que me lo dijeron, abrazo, llanto, qué bueno, ¿por qué? No, teníamos miedo que nos dejaras de querer, tipo... Todo eso es normal. Esto ¿no? es normal, que yo dije, ya está, ¿qué problema tengo yo con esto? Nada, ninguno. Y durante mucho tiempo así funcionó, hasta que de repente empecé a hablarlo en la intimidad, después lo hablé con unos amigos, después lo hablé en mi familia, después lo empecé a hablar más socialmente. Todo un proceso, ¿viste? Y el proceso termina con el libro, que yo nunca hubiera imaginado hacer, menos porque en mis principios el periodista no escribe sobre nosotros, sino sobre los otros. Entonces, esta cosa, pero que en este caso tiene sentido porque, bueno, puede generar identificación con un montón de gente que hoy me escribe y, por supuesto, que siempre digo estoy a disposición, a veces no logro responder todos los mensajes, para que me escriban, porque muchos, reitero, entre 3 y 5 millones en la Argentina buscamos Entre nuestro 3 origen y biológico. 5 millones. Sí, muchísima gente. un Es número un colectivo social muy muy importante. fuerte. Mira, Hugo, ¿qué le dirías a un padre que atraviesa por esta situación, en donde duda, le cuento, no le cuento? No, lo no, oculto? que no lo dude más, que le cuente, que lo cuente, que lo acompañe, que entienda un montón de razones del comportamiento, si es alguien ya más grande, porque en ese comportamiento que puede estar vestido de rebeldía, puede estar vestido de autismo, de aislamiento, puede estar vestido de broncas. Yo, por ejemplo, tuve durante mucho tiempo actitudes estas que nosotros decíamos, hacía renegar a mis padres. Ellos me daban puro amor y yo los hacía renegar. Bueno, eso tenía que ver con algo. Tenía que ver con algo, una rebeldía extra, que yo no sabía por qué, pero hoy entiendo, porque le estaba demandando algo, estaba llamando la atención de ellos. Ahora, vos sabés que yo conozco varios casos y de familias muy cercanas, de amigos queridos, incluso de familia, parte de mi propia familia. Y veo también que por el otro lado se plantea a veces, no siempre, pero a veces, esta necesidad que está reflejada obviamente hasta en el título de tu libro, de encontrar la identidad, de encontrar el origen, que incluso teniendo una muy buena relación y sabiendo, chicos, desde chicos que son adoptivos, tienen en algún momento la necesidad de ir a buscar quiénes fueron sus padres. Y eso también genera otro tipo de conflictos que, bueno, que son inevitables. Sí, uno tiene que enfrentarse. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, yo creo que hay que trabajarlo. Yo estoy en ese proceso de algún modo. Al principio le huía a esa idea y después entendí ya a esta altura de mi vida que es como una obligación que tengo con mis hijos y con mi nieta, por ejemplo, que viene en camino para el año próximo. Entonces, ya hay hay una responsabilidad que uno asume casi por, en este caso, por el colectivo incluso al que uno representa. Pero a mí, por ejemplo, yo hace unos años, pensar en encontrar a alguien parecido a mí, más viejo, y que me dijera yo soy tu papá o soy tu mamá, no estaba preparado desde el punto de vista ni emocional ni psicológico. Hoy sí estoy preparado y te reitero, estoy preparado no porque voy a querer nada en particular, sino solamente saber qué pasó, por qué. Esa es la pregunta que ahí tengo. Pensándolo un poco, ¿no? Cuando uno por ahí ve otros sistemas, ¿no? De países mucho más avanzados desde lo social, con una estructura que favorece que todo esto sea mucho más natural, que favorece que realmente las familias puedan integrarse, que los chicos tengan su familia, donde todo está a la luz, donde todo se dice. Me da la impresión de que eso facilita enorme, es decir, destraumatiza muchísimo. Sí, ¿no? Nosotros nosotros tenemos buenos trabajadores y gente de las ciencias sociales que son los que asisten a una sociedad muy injusta todavía, con enorme déficit que alimenta este crimen organizado, por ejemplo, y también en muchos sentidos de falta de protección para poder justamente poner en contacto a las familias y poder poner todo más claro. Estamos ahí en el medio, no somos un país del tercer mundo, pero tampoco somos del primer mundo, entonces muchas familias se hacen a los tumbos aquí, ¿no? Y muchas veces no se cuenta eso porque ni siquiera tiene sentido contar.
Y vos trabajaste un poco, porque hay otro tema que por lo menos en mi experiencia profesional, pero de hace unos años, no sé ahora cómo funciona, era también muy traumático, que es el tema de los hogares de tránsito. Sí. Ya no en materia de adopciones escondidas, no, de adopciones legales, de Sí, trámites sí. legales. Viste que este tema de entregarle mientras tanto al chico para cubrir la necesidad a gente que se ofrece para ser hogar de tránsito. Ujú. Y esto después también genera unos problemas terribles, ¿no? Porque Sí. Una de mis primeras investigaciones fue en un hogar de tránsito sin saber mi condición, casualmente, porque había sospechas de comercialización de chicos a instancias de unos pastores que eran pastores religiosos que eran los que dirigían el hogar. Entonces recuerdo que bueno, que ese fue un tema y hoy hay muchísimos hogares. Por supuesto que tienen que tener más controles, pero a su vez mejores condiciones también, ¿no?, para los chicos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, pero fue sumamente interesante. Lo tenemos en línea a otro gran periodista, autor, investigador, Daniel Santoro. Te saludamos, Alejandro Drukarov, Alfredo Popritkin, y estamos con Hugo Machiavelli también en el piso. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, son 3 amigos, así que un abrazo para los 3. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que no necesitas presentación. Ciertamente, no vamos a perder minutos en eso. Realmente, acá me pasaron un currículum tuyo que creo que tiene algo así como 7 páginas, sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que Daniel... Por ahí si tuviéramos la hora que viene, alcanzaba. Todos saben que Daniel recibió absolutamente todos los premios al periodismo, es el periodista más premiado de la Argentina, sin ninguna duda. Un honor tenerte un ratito aquí con nosotros, Daniel, y aparte un amigo. Así que por lo tanto vamos a alguna cuestión un poco concreta que puede tener que ver con tu última etapa, que es la del libro que has lanzado al mercado y que si bien hoy parece ser un libro que por ahí el tema ya fue, la verdad que no es así. Estás hablando de la ruta de la efedrina. Claro, yo estaba por mencionarlo. Daniel Santoro escribió el último libro que se llama La ruta de la efedrina, la trama secreta de las relaciones del narcotráfico con la política, la CIDE y la aduana, desde Cristina Fernández de Kirchner hasta cuándo, hasta el macrismo, o sea, hasta la actualidad. O sea, que abarca todo un periodo bastante amplio. No es un libro exclusivamente donde se trata la problemática puntual de la efedrina, sino que lo enmarca dentro de toda la problema del narcotráfico, y a nosotros nos preocupa ir todavía un poquito más allá. Mirá qué aspiraciones tenemos, ver qué pasa con el aspecto económico, el lavado de dinero y ese tipo de cosas. ¿Qué nos puedes decir a modo de introducción, Daniel? Bueno, acá estamos hablando del tema de la importación de 50 toneladas de efedrina desde la India y la China, que llegaron a Argentina y se fueron reexportadas a través de los mecanismos de contrabando a México para ahí su implementación, su elaboración en metanfetaminas y directamente ir a el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de un negocio que por lo menos acá dejó unos 1.000 millones de pesos de ganancias y que solamente fue investigado a nivel del ex titular del Cedronar, José Granero, quien está procesado con procesamiento confirmado y está yendo ahora a juicio oral y público, pero nunca se avanzó por el lado de las responsabilidades de la aduana, por el lado de las responsabilidades de la CIDE, de la Policía Federal, que obviamente fueron a que dieron una cobertura política a los traficantes argentinos y extranjeros, y esto tiene aparte como telón de fondo el tema del triple crimen de General Rodríguez, ¿no? O sea, puede decirse que es prácticamente ha sido una mafia en la cual no se ha podido penetrar justamente por el amparo de la fuerza de seguridad que vos mencionás, que es algo terrible, una mafia donde la política, los narcotraficantes y los organismos de seguridad están tan íntimamente involucrados, y realmente eso es lo que le has permitido, creo que, subsistir hasta el día de hoy. Pero a mí me preocupa más que mirar hacia el pasado, que el libro contiene infinidad de datos preciosos y espectaculares para que el lector lo pueda saborear, y que por eso lo recomendamos. Nos gusta ver un poco también hacia el tema, hacia el futuro. Macri prometió combatir la droga desde un comienzo, fue un poco
uno de los lemas de su campaña política y después lo ha reiterado más de una vez. ¿Crees que están haciendo las cosas bien en ese sentido? Yo creo que el narcotráfico tiene varios aspectos, ¿no? El aspecto de la lucha policial se ha mejorado con capturas de parte del Ministerio de Seguridad, con las 4 fuerzas de seguridad federales. Han aumentado el 30% las capturas de cocaína, de marihuana, de metanfetaminas. Se han restablecido las relaciones con la DEA, porque uno con la DEA o con Estados Unidos se puede pelear por temas concretos, pero no por un discurso ideológico, porque todo esto necesita, ante los nuevos, la nueva mafia del narcotráfico, necesita sobre todo inteligencia, ¿no? No es como era la mafia, los carteles narcos, los grandes carteles narcos de los años 70, 80, ahora son bandas mucho más chicas y donde hay empresarios que conocen mucho de finanzas, conocen mucho de ingeniería, y tienen realmente mecanismos muy novedosos. Incluso hay inversores, ¿no? Porque por eso cuando cae un cargamento no es que quede fundido un solo narcotraficante, sino que pierden un poco de plata cada uno de los que ellos dicen coronar, ¿no? Porque cuando coronan un cargamento logrando que llegue a Europa o a Estados Unidos, ahí consiguen financiamiento realmente para muchísimas otras operaciones, ¿no? Entonces, una cosa es el aspecto policial, aunque obviamente también está pendiente el tema de la radarización de la Argentina y demás, pero la falencia más grande está, Alfredo, en el lado de la prevención del narcotráfico, porque Argentina tiene 1,5 millones de consumidores de marihuana y la mitad de consumidores, o sea, casi 800.000 consumidores de cocaína, y eso significa un mercado que consume anualmente en mercado de drogas por $1.000 millones, y que ya realmente eso ha llegado, lo digo con pena, ha llegado para quedarse. El consumo de drogas en la Argentina sigue en aumento. Entonces, por más que vos tengas una eficaz lucha policial, si no hay una tarea de prevención y una tarea después de tratamiento para los adictos, digamos, este tema va a persistir, como lo que estamos viendo en las calles todos los días. Muchos adolescentes creen que consumir una vez para 10 días eso no es ser adicto, no, es una adicción controlada, pero una adicción cada 10 días, y eso genera muchísima plata. Por eso realmente ese es el aspecto que más me preocupa. Después el otro que quizás te interese más a vos por tu formación de auditor contable, que es el tema de la plata del narcotráfico. Daniel, yendo a eso justamente, soy Alejandro, yendo a eso, es un tema que realmente, aún en la investigación periodística, aunque en la investigación periodística se aborda un poco más, pero ya en la mirada de la justicia, en todo lo vinculado con la mafia, con la delincuencia, con el narcotráfico, con la corrupción, no es la ruta del dinero, y no solamente la ruta del dinero, el recupero de ese dinero, ir sobre el dinero, parecería que es algo que no se hace, ¿no? Parecería que es algo que ni siquiera está planteado como un objetivo. ¿Vos tenés la misma sensación? Yo creo que se empezó a hacer a través de la Unidad de Información Financiera. Vos sabés, Alejandro, que Argentina tenía las relaciones de cooperación suspendidas con el FinCEN, que es el organismo de lucha contra el lavado de dinero de Estados Unidos. Digamos que también es otro absurdo político, porque toda la plata que se mueve con los bancos norteamericanos, que tienen prácticamente son uno de los grandes actores dominantes del mercado financiero internacional, es un absurdo que vos no puedas, por el tema de Narváez, cuando el kirchnerismo les filtró a página 12 un informe sobre de Narváez y otras filtraciones más de esa información, que es de información de inteligencia, que sirve para que después un juez pida la información oficialmente, es que se habían interrumpido las radios. Entonces se ha vuelto a mejorar. Lo que pasa es que hemos visto algunos operativos donde intervino la Unidad de Información Financiera. Lo que pasa, obviamente, que no se alcanza. La Unidad de Información Financiera tendría que tener ya una oficina en Rosario y una oficina en Salta, ¿no? Porque las oficinas que tienen acá en Avenida de Mayo tienen computadoras con un hardware que ahora que lo usan, y no como antes que no lo usaban,
se recalienta cada 6 u 8 horas, te tienen que parar y volver a hacer los análisis, porque todavía no tienen un hardware que le permite hacer todo esto. Entonces, y un sistema financiero, Alejandro, que ha sido cómplice de todo esto. Argentina tiene, eso lo sabemos mejor que yo, también Alfredo, bueno, Hugo es realmente uno de los tipos que investiga el terreno, también lo admiro porque lo conoce directamente. Acá ha habido un ducto de plata negra hacia Uruguay y hacia Panamá, organizado por grandes bancos argentinos, grandes financieras, y ese mismo ducto se empezó a llenar con plata del narcotráfico últimamente, y eso es lo que preocupa, ¿no? Que haya contaminado, como pasó con el caso de Aldo Ducler, que al sistema financiero argentino, que haya llegado a la política, como bueno, cuando hemos visto como uno de las víctimas del triple crimen de Gerardo Rodríguez financió la campaña de Cristina Kirchner y otras campañas a niveles provinciales y demás. Sí, eso es como que es vamos de escándalo en escándalo, pero en realidad ir a fondo en serio sobre el tema no es bastante más difícil, Dejemos ¿no? que aquí por ahí Hugo nos agregue algo desde la óptica de aquel periodista que está en el terreno y que le ha tocado vivir en algún caso, ¿no? No, Daniel, es un placer saludarte como siempre, ¿no? Y la verdad que tu libro es muy bueno porque desmenuza todos esos costados que tienen que ver con la narcopolítica incluso. Pero ¿sabes en qué pensaba cuando vos hablaste del territorio? En lo que pasó con, por ejemplo, el juez Reynoso, que era un referente en esa zona de Salta, y hoy es parte de una investigación sobre el narcotráfico. Digo, ¿hasta qué punto la política para vos, ya te pido casi una opinión, una mirada, la política y las instituciones pueden resistir el avance del dinero del narcotráfico? Obviamente es mucha plata que ha comprado muchas voluntades, y con lo que pasó con este juez que Lorenzetti lo ponía como figura, demuestra lo vulnerables que somos, ¿no? Uh-huh. Yo realmente estoy preocupado, sobre todo porque eso hay en Salta y en Formosa tiene niveles alarmantes, donde hay por lo menos 6 diputados provinciales que están presos por ser cómplices con el narcotráfico. Eso también lo hemos visto en el Gran Buenos Aires, donde también hay varios dirigentes, policías, ex agentes de la CIDE que han sido contaminados por el tema de la plata del narcotráfico, ¿no? Daniel, y lo que hemos visto que durante la época del kirchnerismo, obviamente la cantidad de narcos o ex narcos y paramilitares colombianos que se han asentado en Nordelta y en Puerto Madero, y esto es un tema preocupante que tiene su raíz en un acuerdo que hizo Menem en aquella época, cuando vino la viuda de Pablo Escobar, que ya está radicada legalmente en la Argentina, y junto con ella, esto me lo cuentan fuentes de la DEA a nivel confidencial, y otras 7 familias que habían hecho acuerdos de cooperación con la DEA, a las cuales se le dejó entrar el dinero. Pero también es cierto que en los países desarrollados hay cierta hipocresía con la plata negra, porque los países desarrollados han dejado entrar plata negra. Por ejemplo, en Gran Bretaña, de la mafia rusa, hay barrios enteros de Londres donde hablan ruso. ¿Y por qué? Porque se han traído la plata que se robaron. Sí, y son los que manejan los paraísos también, ¿no? En definitiva. Discúlpame, Daniel, son los que manejan los paraísos fiscales. Tenemos un de la problema. las Islas Vírgenes Británicas. El día que el gobierno británico diga que British Airways no viaja más ahí, ya está, se acabó. Y vos querés presionar a ese tipo de países que venden empresas truchas, bancos truchos y demás, ya está. Pero no lo hacen eso porque obviamente tiene una necesidad de financiarse con capitales que estén al borde, digamos, siempre, ¿no? Daniel, discúlpame que te interrumpa. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Nos están echando. Este tema es apasionante. Tenemos que, mira, te vamos a comprometer para otro programa. Yo sé que a vos te apasiona este tipo de cuestiones. Y si bien sos un tipo muy pero muy ocupado, los temas comunes como estos creo que nos conviene seguir tratándolos con más tiempo, con más tranquilidad. Pero además, antes de terminar, cerrar el programa, queremos decir que mañana, una vez más, vos sabés que Hugo Machiavelli recibe una distinción de honor en el Senado de la Nación por su libro ¿Quién soy?
Es un libro que él escribe y relata su vivencia personal, su situación personal, pero también la problemática de mucha gente vinculada con el tema de las adopciones. Así que nada, decirle a nuestros oyentes que volvemos el martes próximo. Gracias por la visita de Hugo, gracias por la entrevista a Daniel. Muchas Hasta gracias. Pronto, y lo seguimos teniendo a todos ustedes hasta el martes próximo. Y los saludamos a los muchachos que nos siguen. Vélez Radio viene con Carlos. LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800